En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía Santa Faustina Kowalska, que hemos celebrado el miércoles, mi reposo verdadero está en el servicio del prójimo. María Faustina Kowalska fue una religiosa y mística católica polaca. Sus apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción a la Divina Misericordia y le valieron el título de apóstol de la Divina Misericordia. Ana, cuéntanos algo más de ella. Pues te pongo en situación, Juanjo. Cracovia, 1940. Un joven obrero pasa cada día frente a la tumba de una monja poco conocida. Años después, ese joven será San Juan Pablo II y ella Faustina Kowalska, la santa que recordó al mundo que Dios es misericordia. Nacida en la pobreza, criada entre turnos para ir a misa, Faustina escuchó a Jesús en medio de una fiesta: ¿hasta cuándo me harás sufrir? Desde entonces su vida fue entrega, humildad y revelaciones místicas. Su diario recoge diálogos con Cristo que hoy siguen tocando corazones. Jesús, en ti confío. Imagen, coronilla, fiesta, 3 semillas que florecieron en medio del horror del siglo XX. En el año 2000 fue canonizada precisamente por Juan Pablo II. Santa Faustina, la voz de la misericordia para un mundo herido. Pues muy interesante esa historia, efectivamente. San Juan Pablo II sacó a Santa Faustina del desconocimiento, prácticamente. No es que fuera muy desconocida, pero sí que la Iglesia Universal tampoco tenía mucha noticia de ella y la puso en la primera fila. Hoy vamos a hablar del diaconado permanente. Sí, porque nuestra diócesis vive un momento histórico en este sentido, porque por primera vez pues se instituye en nuestra diócesis el diaconado permanente. Nos va a hablar más sobre esta figura el que ha sido nombrado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, don José Rodríguez Carballo, como delegado para el diaconado permanente, el sacerdote diocesano Luis Ramírez. En unos minutos estará aquí y nos sacará de muchas dudas. También vamos a tener nuestras secciones habituales. Doctrina social de la Iglesia nos la traerá Juan Antonio Morquecho. Esta semana nos iremos al cine. La pantalla grande viene de mano de Nano Rubio y la escapada, como siempre, nos la pone Guillermo Díaz Manzano. Y el punto final lo pondrá Rafa Angulo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La Archidiócesis de Mérida-Badajoz va a contar con diáconos permanentes. Es una novedad, es algo que la mayoría de las diócesis españolas ya tienen, pero que para esta de Mérida-Badajoz es novedoso y es un hecho histórico. Vamos a hablar con el delegado episcopal para el clero, que lo es ya también para el diaconado permanente, Luis Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos bien. Le ha firmado el decreto correspondiente para constituir el diaconado permanente. El arzobispo, lo ha firmado el sábado. Es una cosa reciente, no hace nada. Sí, el día 4, aprovechando la festividad de San Francisco de Asís, que queda está la historia de que San Francisco de Asís fue ordenado de diácono y quedó como diácono permanente porque nunca se ordenó de presbítero. Y entonces don José, que es también franciscano, pues ha elegido esa fecha para firmar este decreto y que en nuestra diócesis aparezca y empiece ya el diaconado permanente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es el diaconado permanente? El origen está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, donde los de lengua griega pues se quejan un poco que las viudas suyas están siendo desatendidas y entonces los 12 deciden instituir el diaconado como un servicio a esa iglesia naciente para atender las necesidades, en concreto en ese momento, de las viudas. Surge en ese momento. En los primeros siglos de la iglesia hay constancia de que el diaconado permanente se mantiene y después pues simplemente quedó como un grado del sacramento del orden temporal, en lugar de ser permanente, temporal para ordenarse de presbítero, como bien has dicho, y quedó ahí. El Concilio Vaticano II recuperó ya esta posibilidad y en nuestra iglesia, en nuestra archidiócesis de Mérida-Badajoz, se acaba de institucionalizar el diaconado permanente, con la fecha que hemos dicho del 4 de octubre de 2025. Recogiendo ese significado original del diaconado permanente, la misión que tienen los diáconos es esencialmente la caridad, ¿no? El servicio a... Diaconía es servicio. Entonces, en nuestra
archidiócesis hay preparado ya, que está en imprenta, un directorio donde se recoge todo lo necesario para el diaconado permanente y donde se focaliza la acción fundamentalmente es precisamente en el origen, que es atender en caridad a quien lo necesita en todos los ámbitos que hoy en día en nuestra sociedad se puede dar. De modo que una de las cosas que a los diáconos permanentes se les pide o se les va a encomendar como tarea y como misión es la atención a las necesidades que se puedan encontrar en nuestra archidiócesis. Y a ellos añade también actividad litúrgica como... El servicio no termina en la caridad, también tienen la actividad litúrgica, ayudan al obispo, a los presbíteros en la celebración de la Eucaristía, ellos pueden celebrar sacramentales, pueden también atender bodas, exequias, bautizar y también aparte de la actividad litúrgica atienden el anuncio de la palabra, proclaman el Evangelio y pueden predicar, además de anunciar no solo de palabras, sino también con su vida el Evangelio en los contextos en los que ellos pues viven. Y bueno, para esto tendrán que recibir una formación los candidatos. Lo que sean, a ver, el diácono, igual que todos hablamos de llamada, todo cuando se habla de recibir el sacramento del orden, entendemos que hay una llamada. Para ser diácono permanente también hay una llamada. Y en esa, es decir, lo más difícil es discernir las llamadas, tanto para el diácono como para el presbítero en los seminarios. Pues es complicado, es siempre decidir si esa llamada viene de Dios, la respuesta que se está dando, si corresponde realmente a lo que Dios le está pidiendo, eso siempre es lo más complejo. Por eso hay un periodo de formación. Los diáconos permanentes tendrán en primer lugar un año propedéutico y si ese año propedéutico pues se ve que indicios vocacionales, pues pasarán a la formación. Harán un rito que se llama rito de admisión, y luego tendrán 3 años de formación donde van a crecer pues en las dimensiones en las que crece cualquier seminarista o cualquier sacerdote y también ellos. El diácono tiene que crecer a nivel y tener una formación humana, espiritual, intelectual y también pastoral. Entonces, para la formación intelectual, pues contamos aquí en nuestra archidiócesis con una institución que es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora de Guadalupe. Pues ahí hay al menos los 3 primeros años que corresponderían al bachiller, es la formación que se le van a pedir. Si no la tienen, bien porque llegaran a través de ese instituto, o si tienen una formación parecida o similar, pues ya tendrían y habrían adquirido la formación intelectual por otro lado. Pero también hay formación humana, formación espiritual. Por eso, junto con el delegado episcopal para el diaconado permanente, hay una comisión donde hay un tutor, formador, donde hay un director espiritual, donde hay también una persona de vida consagrada religiosa, donde también hay un psicólogo. Es decir, hay distintas personas para acompañar a los candidatos al diaconado permanente en este proceso que es, al menos, pues está el propedéutico y 3 años más, pues estamos así hablando de unos 4 años. Luego las realidades son diferentes. Cada diácono, cada candidato a diácono permanente va a tener una situación muy concreta y habrá que personalizar mucho la atención a cada uno de ellos. Los diáconos permanentes pues pueden ser solteros, pueden ser casados o pueden ser viudos. Entonces, claro, las realidades de su vida va a ser muy variada. Uh-huh. A eso vamos. ¿Quiénes pueden ser candidatos a diácono permanente? Uh-huh. En principio, un varón bautizado, creyente cristiano, ¿no?, en esas circunstancias y estados de vida que acabo de decir. Si es soltero, tiene que tener más de 25 años. Y si es casado, se le pide más de 35 años y que lleve 5 años de matrimonio, de vida familiar. Y luego tiene un tope que son los 60 años. Es decir, se entiende que entre los 25 a los 60 o los 35 a los 60 serán en ese arco de edad donde
se verán y se estudiarán los posibles candidatos al diaconado permanente. Si está casado, la mujer y los hijos, si son mayores de edad, también cuentan. Sí, no solo valdría la opción de que él quiere ser diácono permanente o que se siente llamado a ser diácono permanente, sino que su mujer, su esposa, pues también tendría que aceptar dar permiso para esa respuesta. Y tiene hijos mayores, también tendrían que ser conforme a esa voluntad que el candidato manifiesta. Además, en los procesos de formación también interviene la familia, es decir, el diácono permanente que esté casado, también su familia será invitada y formará parte de ese proceso formativo y acompañamiento que tienen durante esos años que he dicho anteriormente, incluso después, porque también, igual que los sacerdotes siguen en formación permanente, los diáconos también tendrán una formación, no termina la formación y ya está todo hecho, sino que a lo largo de los años tendrán que formarse y actualizar sus conocimientos. Aunque se permite el acceso al diaconado permanente de personas casadas, lo que sí es cierto es que si por razones de la vida enviudase, no puede contraer el matrimonio otra vez. El que acceda soltero al diaconado permanente, una de las cosas que tiene que hacer es el celibato. Es decir, aceptaría el ser célibe al mismo modo que los sacerdotes, que los presbíteros. El que está casado, pero si enviuda, como bien dice, ya no podría volver a contraer nupcias. Uh-huh. El viudo que accediera al diaconado permanente tampoco podría contraer nupcias de nuevo. Uh-huh. Bueno, pues es una cosa muy interesante en la diócesis. Hay diócesis que tienen ya bastantes diáconos permanentes, ¿no? La mayoría de las diócesis en España tienen implantado y existen ya este grado del sacramento del orden. En la nuestra, pues por distintas razones, hasta ahora no se va a poner en marcha. Y bueno, en esto vamos a ir dando pasos todos juntos. En las cosas que son nuevas, pues vamos abriendo camino y vamos a ir con los candidatos que haya y con la comisión que he dicho, pues vamos a ir en esa dirección, intentando poner eso que es un servicio, un ministerio a favor de la Iglesia, pues en nuestra archidiócesis. Pues hay que dar esa noticia, que es una noticia importante, histórica para la archidiócesis de Mérida y Badajoz, y nos la ha contado, nos la ha ampliado don Luis Ramírez, que es el delegado episcopal para el clero y para el diaconado permanente. Luis, muchísimas gracias. De nada, Juanjo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues continuamos con el programa. Juan Antonio Morquecho nos trae una nueva píldora sobre la doctrina social de la Iglesia. Morque, ¿de qué hablamos esta semana? Todos somos conscientes de la complejidad que supone el fenómeno creciente de la movilidad humana, eso que llamamos inmigración, ¿no? La Iglesia también lo es, ¿no? Y la Iglesia reconoce primero el derecho de todas las personas a no tener que emigrar y poder vivir dignamente en su propia tierra y desarrollarse integralmente allí. Sin embargo, todos vemos las circunstancias internacionales que se dan de desigualdad, de conflicto, de pobreza, de cambio climático, que hacen inviable en muchos lugares una vida digna y que obligan a emigrar. Por eso la Iglesia dice que es imprescindible el reconocimiento de los derechos humanos de todos aquellos que se lanzan al camino para buscar una existencia mejor para ellos y para los suyos. 4 son los verbos que en materia de política migratoria la Iglesia pone a nuestra consideración: acoger, proteger, promover e integrar. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Vamos al cine, nos relajamos, nos sentamos, apagamos la luz y escuchamos a Nano de Matter Films. ¿Qué tal, Nano? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Aquí estamos, efectivamente, un día más para hablar de cine con valores. Muchas veces pensamos que la película de animación es para niños y que no trae mensajes profundos, pero yo creo que con lo que nos traes hoy podemos cambiar de idea totalmente. Pues mira, hoy toca hablar de una de esas películas que, bueno, aunque ya tiene unos añitos, a mí por lo menos me sigue emocionando. Y yo creo que emociona a grandes y a pequeños. Se llama El Gigante de Hierro. Es una película de 1999 de animación 2D, es decir, animación tradicional de toda la vida.
pero no es de Disney, fue producida por Warner Bros. Y dirigida, que yo creo que ahí está un poco la clave de que sea un peliculón, por Brad Bird, ¿vale? Que es el director de pelis como Los Increíbles y Ratatouille de animación, pero también dirigió Misión Imposible Protocolo Fantasma, que es la de Tom Cruise escalando el Burj Khalifa de Dubái. Así que bueno, él como director es un personaje, si veis algún making of. Bueno, pues como decía, es una peli de animación 2D y la historia que narra sucede en los años 50 en Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Hogarth, un niño curioso y con mucha imaginación, descubre en el bosque a un enorme robot venido del espacio. Aunque al principio parece peligroso, pronto se da cuenta de que ese gigante no quiere hacer daño a nadie, sino que solo necesita un amigo. El problema es que no todo el mundo lo ve igual. El ejército y la gente del pueblo creen que es una amenaza y quieren destruirlo. Así que Hogarth tendrá que ayudarle a esconderse y enseñarle que no está condenado a ser un arma de destrucción masiva, sino que puede elegir quién quiere ser o qué quiere hacer, ¿no? Bueno, aparte de que la animación a mí me parece genial, me recuerda mucho a las ilustraciones de Norman Rockwell, ese costumbrismo americano de los 50, de los 60. Es una preciosidad y está muy bien hecha. Pero lo que hace grande, yo creo, a esta peli no son solo sus dibujitos, que sea de dibujitos, sino lo que nos enseña. Y te concreto en 5 cosillas. Nos enseña una amistad verdadera porque Hogarth, el niño, ve en el gigante algo más que un robot, le ve lo que tiene dentro, le ve como su corazón, aunque realmente no tenga corazón. ¿Qué más te enseña? No dejarse llevar por el miedo, por ejemplo, porque pensar que lo desconocido siempre es peligroso, pues no tiene por qué. La libertad de elegir, a mí eso me parece central. Analizando la peli te das cuenta de que todo el mundo te dice, todo el mundo le dice al robot lo que es o lo que debería ser, pero él quiere elegir otra cosa, quiere hacer el bien y elegir ser bueno, ¿no? Y luego el sacrificio, bueno, no hago spoiler, pero hay un sacrificio potente, muy bonito, por una amistad y sobre todo el mensaje que nos da de que todos podemos cambiar y ser mejores de lo que pensábamos. O sea, va completita la peli. Así que nada, El Gigante de Hierro es una de esas películas que te dejan con un nudo en la garganta al final y que nos recuerda que nadie pues está definido por lo que otros dicen de él, sino por lo que uno elige hacer en la vida. Y que aunque haya miedo o prejuicios alrededor, Juanjo, siempre podemos responder con empatía y compasión. Así que si quieres ver, o cualquiera de nuestros oyentes quiere ver una peli emotiva, llena de ternura y con un final que te toca el corazón, pues no os perdáis El Gigante de Hierro. Es perfecta para verla en familia y nada. ¿Qué más decirte, Juanjo? Que un abrazo, que estoy encantado de estar aquí un mes más y que nos vemos el mes que viene. Pues para este fin de semana, que además es un fin de semana largo, vamos a apuntarnos El Gigante de Hierro. Buena recomendación, Nano. Muchísimas gracias. Y otra recomendación que podemos tener en cuenta para estos próximos días es la que nos hace Guillermo Díaz Manzano, que es La Escapada, que en esta ocasión nos lleva hasta la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en La Coronada. Adelante, Guillermo. Buenas tardes, amigos de La Escapada. Hoy vamos a coger de nuevo la mochila peregrina porque les invito a descubrir un lugar cargado de sencillez, de devoción y de memoria en la población de La Coronada. Me refiero a la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, también llamada Santa María del Zújar. Ocupa un alcor cercano al río Zújar, en un paraje desnudo de arbolado, pero con un encanto que pocos saben apreciar. El edificio configura un conjunto de sabor popular y origen medieval, vinculado con antiguos itinerarios de la Mesta, como si los pastores la hubieran puesto en medio del camino para encomendarse a la Virgen. Se dice que fue mandada a construir por ganaderos, aunque existen documentos que la mencionan ya en 1333 en relación con Alonso de Torres y Tapia. Su arquitectura es sin ostentación, pero con detalles que la hacen especial. Un atrio porticado que da acceso a la puerta, una espadaña como remate visible en el horizonte y una volumetría variada que suma cuerpo principal, presbiterio, camarín y sacristía. El interior es estrecho y sobrio. Lo resuelven con un arco de gran desarrollo en anchura, pero baja altura, mientras que en la cabecera se levantan cúpulas, una sobre el presbiterio y otra sobre el camarín, donde se encuentra Nuestra Señora de la Piedad o Santa María del Zújar,
patrona junto a San Bartolo de la Coronada. También existe una única puerta protegida por los soportes del atrio. Esa combinación hace que la ermita no parezca un templo distante, sino uno tejido entre paisaje y devoción. Su ubicación en un alcor, alejada del ruido, permite al visitante sentirse recogido, caminando hacia ella como si uno remontara la fe. La imagen de la Virgen, vestida, muy hermosa, lleva en la cabeza una hermosa corona y sobre las manos juntas las dos un hermoso centro de flores. Es llevada al pueblo casi en volandas el día 23 de agosto para las fiestas patronales, con su debido culto litúrgico y tradiciones hermosas que hacen de estos días una auténtica explosión de alegría. También tiene su romería, precisamente el lunes de Pascua. Es probable que todavía conserve rituales locales, romerías o festividades propias de la Coronada, que incluyan el altar de Santa María del Zújar como destino de plegarias. Si algún día decides visitar la Coronada, recorre la carretera hacia el Zújar, sube el Alcor y déjate sorprender al ver esta estampa. La ermita en lo alto, el cielo de Extremadura detrás, el murmullo del río cercano como recordatorio de que este lugar nace de la tierra, de la fe y del tiempo. Y como este año nos ha dado por andar, os sugiero una ruta llamada de los peregrinos, de 13,2 kilómetros, bastante lineal, sin fuerza alguno, más que el caminar a tu buen discernir y disfrutar de la comarca hermosa de La Serena. Evidentemente, al final tendrás hambre, no te preocupes. Podrás dar cuenta de platos como migas, gazpacho, caldereta extremeña, cordero, quesas de La Serena y un cocido llamado la llanta, hecho con repollos y derivados de cerdo. Y para terminar, los golosos, como siempre, los rescaldones, el pan de bizcocho y las puchas con chicharrones. Ahí anda. Ve y verás. Gracias, Guillermo, por acercarnos a esa ermita que para mí era desconocida. Yo no tenía ni idea, pero siempre descubriendo cosas nuevas. Sí, señor, es un lugar interesante. Nos vamos, Ana, vamos con la última palabra. Nos la trae, como siempre, Rafa Angulo. El Balón de Oro viene a ser el premio al mejor futbolista del mundo. Este año lo ha ganado Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, que hizo una gran temporada y además ganó la Champions. Pero el favorito, para la parte de la opinión pública, era el talentoso Lamine Yamal, heredero natural de Messi por su estilo de juego, por hacerlo también en el Barcelona, Barça, para los aficionados. A diferencia de otros perdedores, Lamine Yamal reaccionó con madurez para su edad y escribió: el plan de Dios es perfecto. Hay que escalar para llegar a la cima. Estoy feliz por el trofeo al jugador más joven y quiero felicitar a Ousmane Dembélé por la gran temporada y el premio merecido. Esa convicción de que el plan de Dios es perfecto y que para llegar a la cima hay que escalar paso a paso, deberíamos compartirla. Si Lamine Yamal piensa que todo llega a su tiempo y que el plan de Dios es perfecto, las posibilidades de que gane en los próximos años un Balón de Oro, si las lesiones lo respetan, es muy elevada. Tú y yo, mi cuate, vivimos una vida más corrientita. No vamos a ganar ningún gran premio, pero también tenemos esa llamada tan bonita, profunda e interesante que es descubrir el plan de Dios en nuestra vida. Para eso tendremos que preguntarnos cuál es ese plan de Dios para mí, qué quiere de mí, a qué me llama, cuál es mi vocación, esa que Dios me propone, nunca me impone. Viva la libertad. Ese camino para ir de su mano a lo largo de toda nuestra vida. Más que preguntarnos para qué nací, deberíamos preguntarnos para quién nací, a qué personas estoy llamado a amar, en qué vidas voy a influir, para quién estoy aquí. Ese plan implica el ascenso diario, pasito a pasito, pequeñas decisiones cotidianas que nos ayuden, ganas de hacer cosas buenas, es escalar mucho para llegar a la cima de Yamal, sin desánimos, porque las grandes citas no se suben en un día, ni la santidad se consigue en una mañana. Aunque bien mirado, mi cuate, el premio del amor, estarás de acuerdo conmigo, es haber amado.